San Pablo en el capítulo, San Pablo lo dice en el capítulo 6 de Efesios, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y aquí estamos viendo algo palpable, palpable porque mientras Daniel está orando, hay una guerra espiritual que se está dando en las regiones celestes. Hay una guerra de principados, no es una guerra cualquiera, son principados, porque el príncipe Gabriel que viene a entregarle la respuesta a Daniel se enfrenta con el príncipe de Persia. El príncipe de Persia no es un hombre, no es un ser humano, es un espíritu, es un demonio al que se le entrega el territorio de Persia. El enemigo tiene distribuido en el mundo entero un príncipe para cada nación, y ese príncipe está encargado de mover los hilos del gobierno, todos los hilos de la parte religiosa. Él está influyendo el interés de este espíritu territorial es controlar la nación, es controlar la nación y es impedir que el reino de Dios se establezca en la tierra, que el reino de Dios cobre fuerza, cobre vigor. Por eso es que a la hora de orar, nosotros tenemos que hacerlo con la seriedad del caso, porque no estamos eh, hablando a algo que no tiene sentido, ¿verdad? Muchas veces cuando oramos lo hacemos a la carrera, muchas veces cuando oramos lo hacemos sin fe, sin esperar nada, solamente porque ya es religioso en uno el decir, ay Dios mío, voy a ir a tal parte si Dios quiere. Ay Señor, qué calor. Ay Padre, que me siento aquí. Ay, Señor, mire, entonces comenzamos nosotros a tener expresiones, aclamaciones que tienen la apariencia de oración, pero no son oraciones. Las oraciones serias, las oraciones que tienen sentido, que están enfocadas, causan eventos, eventos en el cielo. Cada vez que nos postramos a orar y a orar seriamente, a buscar el rostro de Dios, a buscar una respuesta, a buscar que el cielo se abra, porque la Biblia dice que orando el cielo se abre, se provoca un movimiento espiritual, se provoca un movimiento que a lo mejor se va a tardar la respuesta de parte del Señor. A lo mejor usted alrededor suyo va a sentir que algo no está bien, va a sentir que le están achicando el espacio, que lo están contristando, lo están afectando. Pues mire, eso es parte de la guerra, es parte de la guerra. Se decía hace algún tiempo que cada cristiano tiene de parte de Dios dos ángeles que lo anden resguardando. Y el enemigo pone uno para que lo ande hostigando. Lo, lo que dice el Salmos 91, que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece con piedra alguna. Pero habla que esa promesa es para el que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. O sea, el que tiene una plena confianza en Dios. Y Daniel hace una oración y la palabra dice que desde que Daniel comenzó a orar, fue dada respuesta, fue dada respuesta. Y el mismo mensajero le dice, varón muy amado,
Versículo 11. Está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Y dice el versículo 12, Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mire qué contundente es esa respuesta que le da este mensajero a Daniel. A causa de tus palabras yo he venido. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Por eso le digo que la oración nuestra debe ser una oración que, que sea reverente, que sea enfocada, que sea seria, que tenga que ver con el reino de Dios, que tenga que ver con la voluntad de Dios. Es que la oración, sí, pues claro que si vamos a hablar vamos a hablarle a Dios, no le vamos a decir cualquier cosa. Si le vamos a hablar a Dios y queremos que Dios nos dé sabiduría, entendimiento, es porque estamos interesados en las cosas del reino. Y cuando nos interesamos en las cosas del reino, Dios se interesa. Y mire que a Daniel le manda respuesta. A causa de tus palabras yo he venido a ti. Pero dice el príncipe, versículo 13, pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. O sea, había una guerra en el espacio. Daniel no se daba cuenta, pero había una guerra en el espacio. Por un lado, se dice que y como estos espíritus inmundos fueron creados con poder y todos tienen el mismo poder, tanto tanto Gabriel, Daniel como Luzbel tienen el mismo poder. Un ángel, un principado contra otro principado no se hacen nada, pero aquí estaba peleando el arcángel Gabriel, está peleando contra el príncipe de Persia, pero se une el príncipe Miguel, el arcángel Miguel, se une con Gabriel y los dos pelean contra él y es desatada la respuesta. Hay respuestas que Dios tiene para usted, hermano, que requieren pelear, que son toda una batalla espiritual o toda una guerra espiritual. A lo mejor nosotros estamos esperando que la oración no tenga estorbo y así le oramos al Señor, Padre, que esta oración no tenga estorbo. Y mire que la oración que hacemos tiene tanto estorbo para llegar como la respuesta para venir. Y por eso es que se requiere que la oración sea persistente, que no solo sea una vez, que no sea solo un día, sino una oración continua. Nuestra oración debe ser continua. Si hay necesidades, si hay la necesidad de un milagro, de una sanidad, de una intervención de Dios, yo pienso que esa oración debe de ser permanente, debe de ser enfocada y debe de ser reconociendo que no tenemos luchas contra carne ni sangre. No vamos a ayudarle a Dios si no, tenemos un conflicto, por decir algo, tenemos un conflicto si estamos peleando en la carne y por un lado peleamos en el espíritu. Tenemos que dejarle a Dios la respuesta, pero tenemos que buscar fuertemente, tenemos que orar. Miren, las guerras espirituales son complicadas, son serias, no es un juego, ¿verdad? Cuando nos disponemos a buscar el rostro de Dios, Dios nos toma muy seriamente. Dios nos toma muy seriamente. Quiero dejar un espacio por si algún hermano a lo mejor le ha tocado pelear, le ha tocado guerrear en el espíritu. Daniel estaba peleando.
y en el cielo se estaba dando la respuesta, pero no llegaba porque había oposición. Y a lo mejor alguien está peleando por algo y no ve la respuesta, pues diga usted, es que a lo mejor hay oposición, pero uno puede seguir orando para que la respuesta venga, la respuesta venga sin ningún obstáculo, que todo obstáculo, toda oposición del enemigo sea desbaratada y uno puede orar reconociendo algo interesante, hermano, que ahora nosotros tenemos a uno que ha vencido, a Jesucristo, y que está de nuestro lado. Daniel tenía al príncipe Miguel, que era el protector de Israel y todavía sigue siendo, ¿verdad? Para Israel alguien importante. Pero nosotros no tenemos a Miguel ni a Gabriel, por así decirlo, pero tenemos a Jesucristo. Y la palabra de Dios dice que nadie llega al Padre si no es por Él. Entonces, si yo tengo a Jesucristo y tengo al Espíritu Santo, que es mi ayudador, entonces ahora tenemos una respuesta que siempre va a haber conflicto en el espacio. Y ya le voy a explicar más adelante por qué. Pero tenemos a Jesús. Y Él dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. O sea, ahora ya el enemigo no tiene autoridad para detener a Jesucristo. ¿Por qué? Porque a Jesucristo se le ha dado autoridad. Toda autoridad, dice, me es dada en el cielo y en la tierra. Y en el libro de Filipenses dice que Él tiene toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y ante Él toda rodilla se dobla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, poderoso Jesús, poderoso el Señor que está de nuestro lado y que toma nuestras oraciones y las lleva al Padre, y el Padre manda respuesta, y el mismo Jesús a través del Espíritu Santo nos trae respuesta. Bendito Dios. Dicen amén los hermanos. Bendito Dios, que tenemos a Jesús, que tenemos al Cordero de Dios, al que venció al enemigo en la cruz, al que le quitó el poder al enemigo. Él ya no tiene autoridad sobre la iglesia, ni sobre usted, ni sobre mí. Usted tiene que reconocer que el que está con usted es más poderoso. El que está con usted se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que es interesante cuando estamos orando por liberación, que alguien está poseído por un espíritu. Y cuando estamos orando y oramos en el nombre de Jesús y oramos con autoridad, oramos con poder y con convicción, los demonios no pueden estar en ese cuerpo, los demonios tienen que salir huyendo. Cuando clamamos la sangre de Cristo sobre un cuerpo que está poseído, mire, esos demonios tiemblan. Mire, esos demonios gritan y salen despavoridos porque no toleran la sangre de Cristo ni toleran el nombre del Santo de Israel, nuestro amado Jesucristo. Entonces, entendamos esto que es interesante. Decíamos entonces que hay príncipes territoriales de parte del enemigo que están en cada nación. Así como había un príncipe de Persia, había un príncipe de Grecia, pero en el caso de Israel, quien estaba gobernando el espacio de Israel era era Miguel, el arcángel, ¿verdad? Él el que estaba defendiendo, aunque usted puede decir, pero en ese momento Israel está cautivo, Daniel está cautivo, ¿sí? Pero hay un lugar y hay un espacio para que donde quiera que usted
usted esté, haya una puerta abierta para que usted pueda invocar a Dios. Uno puede estar pues anonadado de problemas en medio del mismo infierno. Usted puede estar en medio de la desesperación, de la enfermedad, del problema, pero si usted clama a Dios con todo el corazón, no importa dónde se encuentre, Dios le va a escuchar, porque es promesa de Jesucristo. Dice, inclusive en el Salmo 107 que dice, clamaron a Jehová en angustia y Jehová les oyó y les libró. Quebrantó las puertas de hierro y desmenuzó, dice el Señor, los cerrojos. Entonces el Señor va a estar con nosotros y en el caso de Israel va a estar con Israel. Y yo soy de los que creo que Dios está de parte de Israel. Y yo sigo sosteniendo la gente de izquierda y la gente que tiene una influencia demoníaca en su corazón y en su mente van a estar contra Israel. Pero los verdaderos hijos de Dios van a estar a favor de Israel y van a interceder por Israel, como lo hizo el arcángel Miguel, que estuvo peleando en el espacio, peleando contra ese príncipe que se opuso a que llegara respuesta para Daniel. Y Dios siempre va a estar dispuesto a escuchar una oración contrita y humillado. Cuando usted ora con un corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar. Otra parte que tenemos aquí, ¿verdad? En el versículo 21, ratificando, dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Miguel, vuestro príncipe. Ahora, aquí hay una serie de declaraciones que por cuestiones de que no manejamos muy cercana la historia de los eventos, de las conquistas que se dan en el capítulo 11, dice, versículo 2, y ahora yo te declararé, yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Desde el tiempo que está Daniel, porque esta ya es una respuesta que tiene que ver con la petición de Daniel, que es una respuesta allí casi inmediata, que va a tener una vigencia quizás entre unos 150 a 200 años, los eventos cómo se van dando, porque tiene que ver con los reinos, con los 3 reyes que siguen después gobernando la parte de Palestina. Y pero dice que se levantará un rey valiente, que en versículo 3 se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Y este rey valiente, pues se dice que es Alejandro el Grande, Alejandro Magno,
que es el que se levanta allí por el año 336 a 323 antes de Cristo. Y no le entregó el reino, su reino, una vez que murió, a sus herederos, sino que lo dejó disperso. Y este reino se convirtió en cuatro. Dice, pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Entonces, y aquí está hablando de los cuatro reyes que se establecieron después de Alejandro. Dice, el versículo 5 dice, hará fuerte el rey del sur, más uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso. Su dominio será grande. Al cabo de años hará alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella, y los que le habían traído a sí mismo, su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Y aquí, mire, ahí como decíamos que es una historia que tiene una gran cantidad de eventos donde los reyes se pelean entre sí y los descendientes se pelean entre sí y se van eliminando. Es así como sucede con los musulmanes cuando comenzó, que, que el profeta Mahoma, aparentemente después de que viene la segunda égira, fue envenenado y quedó su cuñado que es Mohamed Ali, y a este también lo envenenaron, lo mataron. O sea, hubieron más de 18 sucesiones de muertes en esta religión musulmana, así como ocurre también en estos capítulos que está hablando desde el versículo 3 hasta el versículo 7, que dice aquí, pero habrá un renuevo de sus raíces, se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas, sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto y por años se mantendrá en contra del rey del norte. Así entrará en el rey del sur y volverá a su tierra. Yo tengo aquí unas notas que dice con respecto a la hija del rey del sur. El rey del sur es Ptolomeo, primero sotero de Egipto, en el año 323, 85 antes de Cristo. Y el príncipe a que se refiere es Seleuco primero Nicator, del 311, 380 antes de Cristo. Y la hija del rey del sur, dice, es Berenice, la hija de Ptolomeo II, Filadelfo de Egipto, que se casó con Antíoco II el Divino, el rey del norte, quien se había divorciado de la Odisea para casarse con Berenice. Murió Ptolomeo II casi el mismo tiempo que la Odisea, asesinó a Berenice y a Antíoco y al hijo de ellos. Como ven ustedes, una serie de eventos históricos que se dan en ese tiempo. Y en el versículo 14, leámoslo para que avancemos. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la misión, pero ellos caerán. Vendrán pues el rey del norte y se levantará a baluartes y tomará
la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerza para resistir, y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, más a un príncipe hará cesar su afrenta, mas un príncipe hará cesar su afrenta, y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a la fortaleza de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar como que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Y estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni sus padres de sus padres. Botín, despojo y riqueza repartirá a sus soldados. Contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo, y despertará sus fuerzas, su ardor contra el rey del sur, con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá contra, porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablará mentiras, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado, y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, y hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado, volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrá contra él naves de Quintín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora con lisonjas, seducirán a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerá espada y a fuego en cautividad y despojo, pero en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos, mas el tiempo determinado, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios,
y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas, con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves entrarán en la tierra e inundará y pasarán. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Se apoderará de los tesoros de oro y plata, de todas las cosas preciosas de Egipto y las de Libia y las de Etiopía le seguirán, pero noticias del oriente, del norte, le atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares del monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Esta es una lectura exhaustiva que habla acerca de esos tiempos en los que hay ese periodo que está entre Malaquías y Mateo, que es un periodo oscuro donde hubieron tanto conflicto y hubo tanto conflicto, por cierto, que la tradición habla con respecto a, a Judas Macabeo, que él y sus hijos se levantan con el interés de preservar la tradición y la ley y se van hacia las montañas y desde allá descendían a hacer guerras, escaramuzas y por mucho tiempo estuvieron defendiendo a su tierra con ese tipo de guerras de guerrillas, pero los movimientos que hay después de Alejandro Magno y todos los cuatro reyes que quedan y de los cuatro uno de ellos que se mezcla con la gente de Egipto, se mezcla con la gente de Asiria, con la gente de Moab, con la gente de Amón, y hace una serie de convenios con ellos. Y este último rey que detiene el sacrificio y él mismo contamina el sacrificio hasta que llega allá por el año 67 antes de Cristo el Imperio Romano y el Imperio Romano, ¿verdad? Con fuerza hacia un lado al reino del norte y al reino del sur. El reino del sur está entre lo que es Egipto, lo que está Túnez y Etiopía. Ahí se había afincado el reino del sur y el reino del norte, que había quedado allí por Asiria, por lo que hoy se conoce como Irak, como Armenia, Edesa, todo eso era el reino del norte. Mire, y entonces lo que peleaban era lo que estaba en el centro, lo que estaba en el centro era el pueblo, la tierra santa, toda la tierra que Dios le había entregado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esa es la tierra más preciada, es eh, el lugar predilecto para todos esos reyes. Ellos querían tomar posesión de esa parte, era la parte que se peleaban, la parte de Israel. Pero
donde entra en juego la cuestión espiritual es que como ahí estará el templo, ahí se va a erigir un templo muy especial para cumplir la palabra de Dios. El enemigo tanto usa al rey del sur, al rey del norte y a sus descendientes, tanto hombres como mujeres, para tomar posesión, para cautivar, para ensuciar, para impedir que se desarrollen todos los actos que ya están establecidos. Y usted note en este momento que Jerusalén está partida en dos. Y la parte que corresponde al templo es una parte que divide a Israel de Palestina. Pero la parte palestina se queda con el templo. ¿Cuándo fue que ellos tomaron esa parte del templo? ¿Cuándo fue que ellos pelearon la batalla? Usted sabe que las guerras que tuvo eh, los musulmanes contra los cristianos, entre comillas, las cruzadas, era por la posesión de ese pedazo de tierra. Ellos peleaban esa posesión y ese pedazo de tierra que ahora lo tiene en posesión Palestina y que Israel poco a poco ha ido tomando espacio desde 1967, cuando se da la guerra de Yom Kippur, cuando el príncipe de Egipto, eh, Abdel Karim Nasser se llamaba, este presidente de Egipto, eh, aprovechándose de que Israel estaba celebrando el Yom Kippur, y en el Yom Kippur nadie trabaja, nadie se mueve, todo está paralizado en Israel. Entonces él dijo, le haremos guerra a los sionistas y los destruiremos en su discurso provocativo para que las fuerzas de Egipto entraran a Israel. Eso fue lo que dijo. Haremos la guerra a los sionistas, los destruiremos y hollaremos esa tierra a la que ellos llaman santa y se quedarán sin tierra. Y dijo, vamos a desayunar en la ribera del Mar Muerto y vamos a almorzar en Jerusalén. Y esa guerra fue complicada, pero Israel con una mano poderosa, porque no tenía mucha fuerza, Israel estaba reciente, apenas tenía Israel quizás unos 20 años de funcionar como Estado, y sin embargo ya el valor de un ejército ya estaba en el corazón de ellos para defender la tierra que les estaban entregando, el poquito de tierra que les entregaron, lo demás Israel lo ha ido conquistando, pero esa guerra que hay entre el reino del norte y el reino del sur, y ahora considérese que el príncipe de Persia es el que está apoyando todas las guerras y los terroristas en este momento, que se llama Irán. Irán es Persia e Irán está siempre queriendo tomar y controlar ese territorio, porque el mismo principado de odio, de terror, está gobernando a Irán, nunca lo ha dejado. Persia siempre ha sido gobernada por ese principado, el principado que se opuso al arcángel Gabriel a que trajera respuesta. Y por el lado de Grecia está otro principado también que siempre se opuso. Solo que ahora el principado de Grecia como que se ha ido corriendo hacia el oriente. Se sabe que hay un vecino que está
cerca de Grecia, que se llama Turquía, y el otro que es Hungría. Estos dos príncipes, ¿verdad? Estos dos reinos han sido tomados en posesión por ese príncipe, ese principado, y ellos muestran como, como una joya conquistada, precisamente una de las catedrales que había ahí en Constantinopla y que ahora es una sinagoga, así como muestran como botín y como parte de su conquista la mezquita de Al-Sadat, o sea, la mezquita de Omar que está en el monte del templo de Jerusalén y ahora mismo están peleando por defender esa tierra, pero Irán quiere destruir todo eso porque Irán todavía tiene la orden del enemigo de destruir todo lo que hay en Israel. Y por parte del sur, aunque haya en este momento un acuerdo, porque se estableció un acuerdo después de la guerra que hubo con Egipto, la primera guerra que fue en el 67, pero recordemos que en el 73 hubo de nuevo un intento de Egipto por entrar a Israel y hubo un acuerdo entre Benjamin Ben Gurion, Goldalson Mayor y el presidente que está en Egipto, que precisamente en una de esas reuniones fue asesinado por un grupo terrorista, buscando un acuerdo de paz. Y todo esto, lo que está en juego es el lugar santo y según, según la religión ultra ortodoxa judía, ellos tienen ubicada el arca del pacto, saben dónde está guardada y está guardada, todavía está guardada en territorio palestino, pero Israel por debajo de tierra ha hecho excavaciones y ha llegado hasta donde está el arca misma. Y mira, por qué interesante eso, que están diciendo que ellos están esperando la orden para demolerlo todo, cuando ellos, dice, cuando los rabinos, cuando los levitas y todos los que están encargados de las ceremonias estén completamente santificados, van a ir y van a extraer el arca del pacto y van a colocar el arca del pacto en el lugar que le corresponde, aunque tengan que demoler la mezquita de Omar y deshacer la frontera, porque para ellos no existen fronteras. Eso es algo poderoso, pero a donde quiero llegar es que entendamos que Dios tiene, así como tiene su pueblo escogido, y Dios lo está defendiendo. Y cada vez que su pueblo escogido está haciendo oración, fervientes, rogativas, una búsqueda completa con cuerpo y alma al Señor, Dios enviará respuesta. Y ahora que tenemos a Jesucristo de nuestro lado, que está el Espíritu Santo de nuestro lado, la respuesta no encontrarán estorbo. Pero no ignoremos que tenemos, como dice Pablo, tenemos luchas contra carne, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. Las huestes espirituales van a estar ahí todo el tiempo buscando oponerse, buscando detenernos, buscando pararnos para que nuestra vida no le pertenezca a nuestro Dios. El enemigo anda buscando como león rugiente a quien devorar. Y cuando mira que alguien se esmera por buscar a Dios, le va a hacer la guerra, pero no tenga temor, Dios está con usted, Jesucristo está de su lado y Él no le dejará ni le va a abandonar. Él es el poderoso, santo, el que ya ha nacido para vencer y ha vencido al enemigo y a todas sus huestes. Y van a pelear un día contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Tienen alguna pregunta, hermanos? Vamos a ver si hay alguna pregunta. Levante la mano ahí.
¿No hay preguntas? Si no hay preguntas, solo quiero leer con ustedes el libro de Apocalipsis, capítulo 12, porque dije que íbamos a hacer una comparación de, de, de este texto que está en Apocalipsis, capítulo que habla de la mujer y el dragón. Dice en el versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, Señor lo reprenda, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y nos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Quise leer esta parte porque tiene que ver con el mismo más conflicto, el conflicto de los siglos, como les decía Helen Head de White, el conflicto de los siglos. Y eso es interesante porque aquí ya el conflicto se vuelve todavía más general, porque dice que Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Y aquí encontramos algo interesante porque ya se le cierra el espacio en el cielo al enemigo. Ya no tiene entrada al reino de Dios para acusar a los hijos de Dios, para hablar mal de ellos, como lo hizo con Job, que dijo: él te busca porque tú lo tienes bien. ¿Cómo no te va a orar si tú lo cercas con bienes y con todo y lo has prosperado? Acusando a Job, y así como acusa a Job, acusa a muchos hermanos, y él pone en el corazón de otras personas que anden siempre buscando cómo acusar a los hijos de Dios, cómo inventarles males, cómo hacer que la gente tenga una idea torcida del Evangelio y de los hijos de Dios. Y la palabra dice que en el cielo ya no tiene cabida, que es arrojado él y sus ángeles, es arrojado del cielo. Y aquí dice, qué interesante, dice en el versículo 12: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Si ya no tiene autoridad, no tiene poder en el cielo, pero todo su poder malévolo viene a la tierra, y él viene a la tierra a desatar, a destruir. No viene a hacer nada bueno,
no viene a poner una religión de paz, no viene a hacer pactos de paz y de prosperidad. Algunos religiosos le han levantado una iglesia, una estatua en los Estados Unidos, y hay iglesias satánicas y están hablando bonito del enemigo, diciendo que él siempre ha querido la paz, pero que siempre le han hecho la guerra. El que ha hecho la guerra y tiene una guerra abierta contra nosotros es él. Él es el padre de mentira, y hay de aquellos que se deben engañar. Y así como este individuo que tenía el espíritu del enemigo, hablando de Antíoco de Epifanes, que engañó a muchos y con regalos y con presentes engañó a reyes para que se unieran a él y lo acuerparan y poder pelear contra el reino del sur, y luego engañó a los del sur para pelear con los del norte. La verdad es que el enemigo no es amigo de nadie, no es amigo de nadie, y no va a buscar el bien ni el bien de nadie, ni el bien ni la prosperidad de ninguna nación. Va a buscar destruir, va a buscar deshacer, porque lo que él más odia es que el hombre esté recobrando la imagen de Dios. Que cuando el hombre recobra la imagen de Dios, el enemigo se retuerce, porque sabe que él ha perdido la batalla con esa persona. Porque cuando uno se entrega a Jesucristo, se vuelve hijo de Dios. Y entonces uno recobra no solamente la imagen, sino la identidad como hijo de Dios. Y como hijo de Dios, heredero y coheredero con Cristo Jesús. Y eso es lo más importante, que uno tiene que entender qué es lo que está peleando, cuál es el interés del enemigo por mantenernos sometidos en el pecado, esclavos del pecado y de la maldad. El gran interés de él es porque usted y yo no tengamos la imagen de Dios, no tengamos esa seguridad y confianza de nuestra procedencia, de nuestra identidad como hijos de Dios. No somos hijos de Dios por carne y sangre, sino por obra y gracia del Espíritu Santo, que opere en nosotros. Gracias por las preguntas, hermanos. Ya el tiempo se nos ha cortado. Yo les ruego, por favor, ya el próximo lunes es el último lunes que estoy con ustedes, si el Señor así lo permite, hablando de Daniel. Y me gustaría que trajeran preguntas, porque las preguntas son las que enriquecen, ¿verdad? Uno siempre se prepara para las respuestas. Si me preguntan esto, ¿qué voy a responder? Y comienza uno a escudriñar más y a prepararse más para esas respuestas. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Vamos a orar para dejar cerrada la sesión en el nombre de Jesús. Tenemos a la hermana Eva Guerrero. Por aquí estoy viendo que está la hermana Eva Guerrero. Voy a pedirle a la hermana Eva porque por favor nos despida en oración en el nombre de Jesús. Así es, pastor, gracias por la enseñanza. Y a veces es que no tenemos preguntas porque estamos reflexionando en tanta información y estamos tratando de entender un poco más, pero confiamos en el Señor que con la ayuda del Espíritu Santo vamos a ir aprendiendo y Amén. entendiendo lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Amén. Así que vamos a pedirle a Él, Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor, por el privilegio de tener tanto conocimiento cerca nuestro, Señor. Ayúdenos, Dios, que este conocimiento no se quede en nuestras cabezas y que aún que solo en nuestras mentes, que ni siquiera lo entendamos, sino ayúdenos, Señor, a que pase a nuestro corazón, a que actuemos de acuerdo a lo que usted nos está enseñando, Señor, que venga ese amor por las almas en nosotros para que podamos hablar del Evangelio y evitar que muchos caigan o que
sufran necesariamente, Señor, si nosotros podemos llevarles las palabras. Ayúdenos, Señor, a entender sus tiempos, a ser entendidos en los tiempos como los de la tribu de Isaacar. Ayúdenos, Señor, a actuar de la forma que usted ha establecido, a parecernos a usted, a no perder nuestra identidad y a ser embajadores como usted nos ha llamado. Gracias, Señor, porque en su palabra usted nos habla, porque en su palabra usted se nos revela, porque en su palabra podemos ver y entender que hay un Dios victorioso, que Jesucristo es el victorioso y que la victoria ya está, que estas solo son batallas, Señor. Gracias, Señor, porque también nos permite ver las maquinaciones del enemigo, Señor, para que nosotros podamos luchar, podamos orar, podamos doblar rodillas y pedir de la manera correcta. Ayúdenos, Espíritu Santo, a continuar adelante de la mejor manera. Ayúdenos a ese crecimiento espiritual que se ha declarado para este año, que no seamos unos pocos, que seamos toda la iglesia caminando juntas con nuestros pastores y autoridades, Señor, para ver una diferencia en este año. Gracias, Dios, por su amor, por su sacrificio, por la vida, Señor, que viene y mana de usted. Gracias, Dios, por este tiempo. Ayúdenos a continuar meditando en sus palabras. Ponga el deseo en nuestros corazones, en nuestra mente, de continuar estudiándola. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana Eva. Verdad que todos estamos aprendiendo. Cada día es una oportunidad más para acercarnos al Señor. Vamos a dejar concluido por esto. Solo una última información. Desde el año 69 después de Cristo, que fue destruida Jerusalén por el Imperio Romano, hasta el año 1919, Jerusalén fue destruida por 19 ocasiones. Y en ese año, Inglaterra, en el año 1919, Inglaterra hace una guerra en ese sector de Palestina y es conquistado el territorio, se les ha entregado lo que es Túnez, lo que es Egipto, lo que es Palestina, es entregado a Inglaterra y hicieron una negociación con los turcos otomanes y después en 1948 Inglaterra le entrega ese territorio con la venia de las Naciones Unidas a Israel para que Israel tenga como Estado un territorio donde poder hacer y organizar todo concerniente a un país, a una nación. Eso es para que tengamos la idea, porque con la información que tenemos últimamente, se pone a Israel como como un estado que ocupa el territorio de otro estado y de ninguna manera Israel es el dueño de eso, de ese territorio. Dios se lo entregó a Abraham, a Isaac y a Jacob. Por herencia le corresponde a Israel. Israel por su pecado perdió ese territorio. Pero en 1948, cuando Israel declarado Estado, con derechos y deberes en el concierto de naciones, entonces Inglaterra cedió el espacio y dijo, le vamos a dar a Israel este espacio, este territorio es nuestro, pero se lo damos a Israel. En verdad, siempre ha sido de Israel y será de Israel, porque ahí en ese lugar Dios va a ejercer dominio universal a través de Cristo Jesús. Hermanos amados, que Dios les bendiga, que Dios les guarde hasta el próximo lunes, si Dios así lo permite. Amén.